Buenas noches, licenciados y compañeros. Les adjunto el nombre de cada uno de los integrantes y de su servidora. El tema a exponer son los acuerdos de paz en Guatemala. Estos son una docena de acuerdos que fueron suscritos por el Gobierno de la República de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG, entre 1991 y 1996, para alcanzar soluciones pacíficas a los principales problemas que generó el conflicto armado interno. Las más simples son los acuerdos que pusieron fin a la guerra que decretaron la paz entre el ejército de Guatemala y la guerrilla, un conflicto que azotó al país durante más de 3 décadas. La firma del acuerdo final y definitivo se llevó a cabo el 29 de diciembre de 1996 en el Palacio Nacional de la Cultura. El enfrentamiento empezó en 1960 y dejó un saldo de 250,000 entre muertos y desaparecidos. Sus principales aspectos que trata el acuerdo de identidad de los pueblos indígenas son, como primer punto tenemos el principal objetivo. El acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, firmado en 1995, reconoce que la nación guatemalteca tiene un carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe, que los pueblos indígenas incluyen a los pueblos maya, garífuna y xinca, constituyen más del 75% de la población. Como segundo punto tenemos su filosofía. Es la cosmovisión maya que se basa en la relación armónica de todos los elementos del universo, en el que el ser humano es solo un elemento más. La tierra es la madre que da la vida y el maíz es un signo sagrado, eje de su cultura. Sus principales derechos que se reconocen en el acuerdo son derecho a la igualdad, derecho a la identidad social y cultural, derecho al desarrollo, derecho a la tierra y a la utilización de sus recursos, derecho a la educación. Varios de los logros en materia de los acuerdos de paz en Guatemala son, como número 1 tenemos principalmente la garantización y protección de la plena observancia y el respeto de los derechos humanos, el compromiso de investigar las violaciones de los derechos humanos ocurridos en el marco del enfrentamiento interno para contribuir a fortalecer el proceso de conciliación nacional y la democratización en el país, el reconocimiento de identidad y derechos de los pueblos indígenas como base de la construcción de una nación multiétnica, pluricultural y multilingüe. Como número 2 tenemos el desarrollo socioeconómico participativo orientado al bien común. Como número 3 tenemos una situación social más justa que se relaciona con la necesidad de un sistema fiscal más equitativo y eficiente. Numeral 4. Mejora el interés de las tareas prioritarias del desarrollo como la erradicación de la pobreza y el desempleo, mejorar la salud, educación y capacitación de la seguridad social. Una de las noticias que informan avances sobre el país es la Declaración de la ONU y el Convenio 169. Estos establecen como norma general que los estados consultan a los pueblos indígenas de buena fe para obtener su consentimiento previo, libre e informativo. Adoptar cualquier medida normativa y legislativa que pueda afectar sus derechos, entre ellas medidas relacionadas con la explotación de recursos existentes en sus tierras y territorios. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, a la que públicamente calificó como una guía genuina para contribuir a mejorar las condiciones de vida, tanto individuales como colectivas, de los pueblos indígenas, que además reafirma el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación para que puedan establecer libremente su desarrollo económico, político, social y cultural. En el país se registran avances en el reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas, por ejemplo, la creación y fortalecimiento de algunas instituciones con mandatos específicos sobre derechos de los pueblos indígenas como la Defensoría de la Mujer Indígena, la Comisión contra la Discriminación y el Racismo, el Fondo Indígena Guatemalteco y la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, entre otras, así como unidades y departamentos en ministerios y secretarías, el Congreso de la República y en otros entes del Estado. Una de las acciones es incrementar las asignaciones presupuestarias para el Ministerio de Educación. Conclusiones.
Si bien es cierto que ha habido avances en el campo de los derechos culturales, no ha cambiado sustantivamente la situación de pobreza, exclusión social y discriminación que enfrentan los pueblos indígenas. Se valoran mucho los aportes dados por la Unión Europea y los Estados miembros en orden a apoyar el cumplimiento de este acuerdo, especialmente en lo que se refiere a promover formas de gobierno indígenas, la diversidad cultural y el desarrollo de redes indígenas. Para el futuro, se recomienda para la cooperación el diálogo político tener como enfoque central de apoyo la erradicación de la pobreza y la superación de la exclusión en lo económico, cultural y social, partiendo de la propia cosmovisión y realidad de los pueblos indígenas y no al margen de ellos. Las economías indígenas y campesinas se deben fortalecer sobre la base de la justicia y la solidaridad. Se debe generar una visión recíproca entre los productores del norte y del sur, donde prevalezca la justicia y la igualdad de condiciones en sus relaciones comerciales. Los acuerdos de paz dieron fin a los conflictos en Guatemala debido a la lucha del poder de más de 3 décadas de guerrilla. Hoy en día se sigue viendo mandatos por parte del gobierno. Fueron suscritos por el gobierno de Guatemala y la Unidad Nacional Guatemalteca URNG entre 1991 y 1996 para alcanzar soluciones pacíficas. Estas soluciones pacíficas acabaron con la violencia en Guatemala y se evitaron más muertes. El acuerdo final se llevó a cabo el 29 de diciembre de 1996 en el Palacio Nacional de la Cultura.